Entonces vamos a empezar y vamos a orarle al Señor y a pedirle a Dios que sea Él llenándonos de sabiduría, de inteligencia y de gracia para estudiar este tema tan especial que se llama Pida y Reciba. Padre, muchas gracias te doy en esta mañana porque nos permites estar aquí delante de tu presencia. Gracias por tu poder, Padre de los cielos, gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu dirección, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y hoy te damos gracias, porque sabemos que lo que tenemos de ti, Señor bendito, siempre será lo bueno. Yo te pido que hoy hables a lo profundo del corazón, que como está escrito en tu palabra, Dios de los cielos, que así como desciende la lluvia y la nieve, Señor de los cielos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así sea hoy tu palabra, Señor, la palabra que sale de tu boca, Señor, que no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y cumplas aquello para lo cual tú la has enviado. Yo te pido que tú hoy hables a lo profundo de nuestro corazón, nos enseñes a hacer tu preciosa voluntad y nos guíes en el camino de la perfección. Te pido que tomes la necesidad de cada una. Te pido que seas tú, Dios Todopoderoso, hablando a lo profundo del corazón. Y hoy declaro que no solamente somos oidoras de tu palabra, sino somos hacedoras de ella. Gracias te damos, Dios de los cielos y de la tierra. Amén. Bueno, entonces vamos a estudiar el tema y en el anterior tema hablábamos acerca de la oración. El que quiera ampliar acerca del tema de la oración puede ir a Mateo capítulo 6, donde está la oración modelo, y miramos a quién va dirigida la oración, cómo se debe hacer, cuál es el lugar, y bueno, todo con respecto a el ejemplo que nos dio Jesucristo y la enseñanza que Él nos dejó para que nosotros oremos. Cuando hablamos de la oración, esto no es un tema de viejitos ni de viejitas, sino esto es un tema de que cada uno, todo el que quiera ver milagros en sus vidas, tiene que aplicarlo. Este es un tema muy actual, ha sido tan actual que permanece, nunca pasará de moda. Y sobre todo, es un tema precioso porque hoy nos vamos a dar cuenta todo lo que Dios hace en oración y qué cosas no hacer para que nuestra oración traiga respuesta. La Biblia dice en Efesios 6:18 que nosotros debemos orar, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí dice Pablo en la carta a los Efesios, dice que debemos orar en todo tiempo y con toda oración. Entonces imagínense, en todo tiempo, no hay que dejar únicamente la oración para los tiempos difíciles o los tiempos malos, cuando está, digamos, nuestro espíritu más sensible a la necesidad, porque comprendemos que necesitamos la ayuda de Dios. Dice en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en todo momento. No dejar la oración, porque la oración es un mandato que Dios nos da, es una herramienta que Él nos dio para conseguir todo lo que queremos, pero al mismo tiempo el Señor dice, oiga, oren en todo tiempo. También en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Entonces, no podemos parar de orar. Bíblicamente dice que no podemos parar de orar. Y dice aquí, y todo en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. O sea, todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Entonces, ¿cómo no orar si Dios nos está diciendo, háganlo en todo tiempo, con toda oración? Hoy vamos a ver unas clases de oración, poquitas, hay muchas clases de oración, pero vamos a estudiar unas para que aprendamos y de una vez lo pongamos en práctica. Entonces vamos a estudiar a la luz de la Biblia y estudiando un personaje que fue llamado el padre de la fe, y este es Abraham. Siguiendo el ejemplo de Abraham y mirando lo que la Biblia dice acerca de él, unos apartes que vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar algunas
clases de oración y qué hacer y qué no hacer nosotros mientras estamos orando. Entonces, la Biblia habla en Génesis capítulo 15, dice en el verso, desde el verso 1 al 5, dice: después de estas cosas, fue la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Aquí todavía no le había puesto Abraham, sino Abram. Dice: no temas, Abraham. Yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer, es decir, su criado. Y el Señor le estaba diciendo que él era el escudo y el gran galardón, y pues Abraham también se había hecho rico y tenía posesiones. Y entonces le dijo: mire, a mí me ha de heredar mi criado porque no me has dado descendencia. El verso 3 dice: e insistió Abraham: mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Entonces le estaba diciendo a Abraham, quizás ya le había pedido a Abraham al Señor que le diera descendencia. Y le vuelve y le repite. Primero le dijo: mire, me va a heredar tal. Y después le remarca, ¿no? Mira, no me has dado descendiente. Y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Verso 4 dice: pero he aquí la palabra de Dios a él diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó afuera y le dijo: observa ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Por qué hemos iniciado hablando de la oración con un pasaje como este? Porque es que vamos a utilizar o vamos a apropiarnos de la conducta y de una de las cosas que Abraham hizo mientras esperaba la respuesta de Dios. Porque nosotras o nosotros quizás sabemos orar y ya podemos acercarnos a Dios y pedimos, ¿cierto? Pero a veces no escuchamos, no esperamos la respuesta, nos aceleramos, tomamos decisiones y creemos que está pasando demasiado el tiempo y le tenemos que ayudar a Dios. Entonces, basados en esto, vamos a estudiar unos tipos de oración y volveremos otra vez a la recapitulación de lo que dice la palabra de Dios acerca de Abraham. Bueno, vamos a estudiar un tipo de oración que se llama la oración de alabanza y de acción de gracias. Entonces, cuando hablamos de un tipo de oración, la Biblia dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir que hay varios tipos de oración. Hay oración de intercesión, hay oración de acción de gracias, hay oración de súplica, hay oración de alabanza que se combina con acción de gracias, hay oración de adoración, hay oración de petición, que es quizás la más conocida. Y hoy nos vamos a concentrar en tres. Vamos a estudiar oración de alabanza y acción de gracias, oración de adoración y oración de petición. Entonces, lo más normal cuando hay una necesidad, siempre le decimos a las personas: hay que orar para pedirle a Dios. Pero la oración no es solamente eso, porque imagínense que ustedes, que son padres de familia, sus hijos solo vinieran para pedirle. Uno se siente triste, ¿verdad? Porque solo se acercan a pedir: deme plata, deme comida, deme esto, deme aquello, deme lo otro. Entonces imagínense nosotros siendo igual con Dios. Entonces vamos a mirar otras cosas que hacen que nuestra oración tenga mucho más poder, nos genere mucha más confianza también y podamos tener todo lo que nosotros estamos anhelando en el corazón. Dice la Biblia en el Salmo 48:1, dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo acá en un momentito. Ay, que moví la Biblia mientras oraba y no lo escribí acá. Pero dice que entremos, a ver, ya le digo. Preciso hoy que necesito encontrarlo rápido, no lo encuentro rápido. Pero ya viene, ya se acerca. Ya lo tengo acá. Salmo 48:1. Dice la Biblia:
Grande es Dios y digno de ser alabado en gran manera, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Entonces, cuando hablamos de la oración de alabanza y acción de gracias, se trata de una oración en la cual nosotros expresemos verbalmente lo que Dios es y lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces, lo que es Él, en el Salmo 48:1 dice que grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera. Entonces, para nosotros tener una oración de alabanza, nosotros necesitamos expresarle a Dios verbalmente lo que Él es. Entonces uno dice, bueno, pero yo no sé qué es Dios. Yo algunas palabritas, de pronto yo sé que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es justo. Digamos que solo sabemos esas palabras o esos calificativos, es de lo que Él es, de su esencia. Con esas palabras nosotros podemos armar una oración de alabanza y de acción de gracias. Porque miren esto, grande es Dios y digno de ser alabado, dice la Biblia. ¿Cómo podemos hacer nosotros una oración de alabanza con la palabra grande? Entonces nosotros podemos, sabemos que Dios es grande. Yo puedo decirle, Señor, tú eres grande en todas las cosas. Tú eres grande para darme mucho más allá de lo que pensamos o lo que entendemos. Señor, tú eres grande para glorificarte en mi vida. Señor, tú eres grande sobre todas las cosas. Tú eres más grande que mi problema. Ahí yo empiezo a alabar a Dios y a exaltarle a Él por la grandeza, ¿cierto? Por lo que Dios representa y hace en nuestras vidas. Entonces dice oración de alabanza y oración de acción de gracias. Nosotros, cuando entremos a la presencia de Dios, debemos alabar a Dios y darle gracias también por cada una de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos dice que nosotros debemos entrar, ¿cierto?, con acción de gracias entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces, nosotros vamos a empezar la oración siempre con acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos agradecidos. Y pensemos en una cosa muy sencilla en nuestras vidas. Digamos que ustedes le dieron a sus hijos el hijo le trajo una lista de los útiles escolares, por decir algo. Y entonces hizo falta solamente el borrador y los lapiceros. Pero ustedes compraron el resto de los libros. Hijo, aquí tienes tu lista de útiles escolares. Y el hijo se acerca después solo a decirle, es que me falta el borrador y los lapiceros. Mientras que había una bolsa enorme con muchas otras cosas. Estaba la mochila en que se van a cargar los libros, le habían comprado cosas de demás, le buscaron los mejores cuadernos o útiles, le buscaron el dibujo que a él les gustaba, le buscaron una cantidad de cosas, pero faltaron dos cosas pequeñas. Y se acercan a decir, es que me hace falta tal cosa. ¿Cómo se sentirá el papá o la mamá por esto? Caramba, pues solamente hacen falta dos cosas y solo se acerca a decirme lo que hace falta, pero no se dio cuenta de la grandeza de todo lo que yo le he dado, ¿cierto? Y quiero, por supuesto, que tenga un corazón agradecido. Y quiero sentir que lo que hicimos fue muy bueno, o sea, lo que hice... Fue por un ratico, algo pasó que se fue por un momentico. Ok. ¿En qué quedaron? Ok, entonces repito, faltaron dos cosas y los hijos después se acercan únicamente, o el hijo se acerca a decirle lo que hizo falta, mas no a decir, qué lindo que me trajiste esto, qué bonito que pudimos tener esto otro, y no solamente me hicieron falta estas cosas, porque cuando nos acercamos a orar a Dios
y nos acercamos solo con la petición que la tenemos a flor de piel, porque la necesidad siempre estará a flor de piel, que no tengo esto, que me hace falta dinero, que necesito trabajo, que quiero que mis hijos se transformen, que quiero que pase esto en mi vida. O sea, a veces nos acercamos a Dios, apenas nos estamos arrodillando o sentando como nosotros querramos, e inmediatamente empezamos a decir: Señor, te pido. Ahora vamos a cambiar el tipo de oración o el inicio de la oración por alabanza y acción de gracias. Y entonces empezamos a darle gracias a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y si nos ponemos a mirar, tenemos tanto que agradecer a Dios que lo que nos hace falta es muy poco. Pero a veces convertimos nuestro problema en un Dios y giramos en torno a nuestro problema o a nuestra necesidad. Y es todo lo contrario. Yo vengo a la presencia de Dios a alabar al Dios de mi vida y a darle gracias al Dios de mi vida y entregarle después la circunstancia que me aqueja o lo que yo quiero, ¿cierto?, que cambie en mi vida o el motivo que cada uno de nosotros tenga. Y entonces la alabanza tiene todavía un resultado pero maravilloso y espectacular. Y volvemos ahorita a estudiar la vida de Abraham. Y dice en Romanos capítulo 4, pero antes de Romanos capítulo 4, vamos, a Hebreos capítulo 6, y ahorita enseguida de estudiamos Romanos capítulo 4. Hebreos capítulo 6 del verso 10 en adelante, del 10 al 15. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Dice: que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad o la perseverancia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Y cuando dice aquí que Abraham, vamos a tener esa palabra ahí pendiente, dice que habiendo esperado pacientemente. Pero también vamos a tener en cuenta que dice aquí la Biblia en Hebreos 6 que no debemos ser perezosos, sino imitadores mediante la fe y la perseverancia. Entonces hay tres cosas importantes: no ser perezosos, ser imitadores mediante la fe y la perseverancia, y lo otro es esperar pacientemente. Entonces aquí Abraham ya se le había hecho una promesa. Dios le dijo: tranquilo, que su hijo no va a heredar, su herencia no la va a heredar el esclavo, ¿cierto? Sino le dijo: yo le voy a dar hijo, y vaya, mire las estrellas, vaya, salga y mire cuántas estrellas hay en el cielo. Por supuesto, eran incontables. Y le hizo la promesa de que iba a recibir un hijo. Dice en Romanos capítulo 4, en el verso 18, dice: Abraham, el cual contra esperanza creyó en esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que había sido dicho: así será tu descendencia. Entonces, mire lo que dice acá también, más adelante dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, porque a la edad de 99 años, Abraham, imagínense, a esa hora recibir la promesa, ¿sí? A la edad de 99 años, y dice, o la muerte de la matriz de Sara, dice que a Sara ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Dice: sino que mirando a la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo.
Aquí hay varios puntos a destacar. Estamos hablando de la oración de alabanza. ¿Y por qué la vida de Abraham? Porque resulta que Abraham recibió la promesa de parte de Dios. O sea, Dios le dijo, yo le voy a dar descendencia. Y pasaron 25 años. No se decepcione, que a usted no se le va a demorar tanto la petición que va a hacer. Esto fue a Abraham. Nosotros Dios tiene un caso, una obra muy espectacular. Yo me acuerdo que recién inicié mi vida cristiana. Me enseñaron, me dieron una cita de la Biblia, y entonces la chica que me estaba enseñando la palabra me dijo que ella le había pedido a Dios un esposo, y después de 5 años Dios le había dado el esposo. Y entonces yo le dije, no, conmigo no va a pasar lo mismo, yo no quiero tanto tiempo, yo quiero ya, o sea, no quiero tanto tiempo. Y hice mi oración y le dije, Padre, que a mí no me pase como a ella, yo quiero ya, porque ya yo no quería esperar estos 5 años más. Quiero decirles que sí, al poco tiempo el Señor me regaló el que fue mi novio y ahora es mi esposo. Pero entonces no nos va a pasar lo de Abraham, no vamos a esperar 25 años, nosotros vamos a esperar menos. Pero resulta que el error que sí podemos cometer es que mientras llega la respuesta a nuestra oración, nosotros podemos caer en no orar más, en no creer y en considerar más el resultado negativo que el resultado positivo. Es decir, nos dejamos llevar por las circunstancias. Y nosotros aquí en Abraham vemos todo lo contrario. Y miren esto que dice en Romanos 4:21, dice, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y dice que él le daba gracias a Dios, que él le agradecía a Dios, dice, dando gloria a Dios, dice, y fue fortalecido en la fe, en el verso 20, sino que mirando a la promesa de Dios. Miren esto, porque ahorita el siguiente pasaje vamos a mirar cómo hacer una oración eficaz, una oración conforme a la voluntad de Dios. Dice, sino que mirando a la promesa de Dios no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, o sea, dando gracias a Dios, teniendo una oración de alabanza. Eso era lo que él estaba haciendo. Mire lo que dice aquí, plenamente convencido de que él había prometido, que era también poderoso para hacerlo. Miren esto, chicas, él aquí estaba alabando a Dios y estaba diciéndole, yo sé que tú eres un Dios poderoso. ¿Sí ven? Él estaba recalcando lo que Dios es. Él es poderoso, como decir, Señor, yo sé que tú eres más grande que mi problema y yo sé que tú eres un Dios poderoso que me da mucho más allá de lo que yo pienso o entiendo. Pero además, la oración de acción de gracias, ¿qué ocurría en él? Se lo fortalecía en la espera. Y vamos a hacer ahorita un pequeño ejemplo. Digamos que hoy o hace una semana yo le pedí a Dios, esto es un ejemplo, yo le pedí a Dios que me sanara el dolor que tengo en la espalda, por ejemplo. Y resulta que ya le entrego a Dios mi petición y le pido a Dios que me ayude. Y me levanto de ahí creyendo, en ese momento yo creo que Dios escuchó mi oración y que Dios atendió a mi súplica y que estoy pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, porque el deseo de Dios es que yo sea sana. Y entonces resulta que yo ahí me levanto, pero me sigue todavía el pequeño dolor de espalda o el grave dolor de espalda, y yo ya le pedí a Dios y yo creo que Dios me sanó. Entonces resulta que eso fue a las 6 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana volví a sentir el dolor, y entonces a las 10 de la mañana yo me puedo estar desconectando de la oración que empecé a hacer temprano. Temprano le creí a Dios que me sanó, pero a las 10 de la mañana, a causa del dolor que tengo, empiezo a decir, ay Dios mío, otra vez está el dolor, cómo me duele, y llamo a fulana y le digo, uy, mire, pero es que me duele terrible, y ya le pidió a Dios, sí, pero nada que me sano.
¿Y qué hizo? No, yo salgo inmediatamente, me voy a tomar una dosis más fuerte de esto, de aquello o de lo otro. No estoy en contra de que no tomemos lo que necesitamos tomar, de ninguna manera, pero estoy poniendo un ejemplo de que le creo a Dios y esta mañana experimenté que Dios me sanó. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cómo fortalezco yo mi fe con respecto a esta mañana y no me desconecto de la oración que acabo de hacer? Y es dándole gracias a Dios. Sentí el dolorcito y miren, lo van a hacer y se van a dar cuenta que de verdad es diferente en nuestras vidas y cómo surge y surte efecto esto. Y empiezan ustedes a darle gracias a Dios. Padre, te alabo porque eres mayor que este dolor y sé que me estás sanando. Creo que tú me sanaste. Creo en tu mano de poder. Y empezamos a declararlo y empezamos a notar que Dios sí está actuando, porque yo estoy empezando a confesar algo en fe. Ahora, otra cosa muy importante, digamos, estamos pidiendo por una necesidad financiera y pedimos por nuestra necesidad financiera y hoy entregamos nuestra oración. Padre, yo te pido que me ayudes y que seas tú, Señor, proveyéndome. Tú eres un Dios proveedor, tú eres un Dios que da todas las cosas y creo porque tu palabra dice la Biblia, Filipenses 4:19, dice que mi Dios pues me suple en todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Entonces yo creo en esa palabra y yo digo, Señor, tú me suples en todo lo que a mí me hace falta. Pero bueno, esa oración la hice a las 6 de la mañana y me levanto fortalecida y creyendo que Dios me va a suplir. Pero a las 12 del día todavía no tengo una llamada de trabajo, todavía no tengo recursos, todavía no ha pasado esto y empiezo entonces yo a debilitarme. Pero bueno, no lo pongamos tan rápido. Pasaron 2 días y nada que se da la respuesta. En Abraham pasaron 25 años y la respuesta no se daba, pero él no se dio por vencido. Él fortalecía su fe dándole gracias a Dios. Cuando usted le da gracias a Dios, usted está desatando para su vida una serie de bendiciones que Dios se va a encargar de suplir. Señor, yo creo firmemente que tú eres mi proveedor, que tú eres mi hacedor, que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú tienes para mí, Señor, una bendición financiera. Gracias, Padre, porque así es. Y mire esto, eso es estar conectadas con la oración que hicimos temprano. ¿Cómo me desconecto? No alcanza el dinero, se me acaba el mercado, esto está más difícil, hay desempleo, hay esto. O sea, empezar a declarar lo que no sirve no nos fortalece, sino que disminuye nuestras fuerzas espirituales, emocionales y físicas, porque las personas a veces, producto de la confusión, de la confesión de lo que están diciendo, pueden caer en una depresión. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre se sacia del bien del fruto de su boca. O sea, yo voy a recibir de lo que mi boca está confesando. Y si yo confieso pobreza, voy a recoger pobreza. Si yo confieso tristeza, voy a recoger tristeza. Pero si yo confieso que el Señor es mi proveedor, ¿qué creen que va a ocurrir en mi vida? Eso, que la provisión de Dios se va a llevar a cabo. Por eso es tan importante y por eso empecé con el tema o con el tipo de oración de alabanza y acción de gracias. Quiero decirles que si tenemos el inmenso privilegio de habernos levantado hoy, de disfrutar de un día maravilloso, de tener salud, y de contar con tantas cosas que Dios nos ha provisto, ¿cómo no empezar con un tiempo de alabanza y de acción de gracias? ¿Qué pasa cuando yo alabo y doy gracias? Hago que las puertas que están cerradas se abran. ¿Por qué? Porque estoy alabando al Dios Todopoderoso. Porque estoy diciéndole, Señor, creo en lo que tú puedes hacer. Y lo más precioso es que Dios lo pudo hacer. Y lo pudo hacer en el momento perfecto y preciso. Cuando ya Abraham y Sara físicamente, digámoslo así, ya eran personas
inertes, incapaces de dar a luz Sara y Abraham de engendrar un hijo. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, cualquiera como que pierde las esperanzas, pero por eso él fue considerado el padre de la fe, porque luchó en esperanza contra esperanza, o sea, nada le ayudaba. Y esta es una motivación bien especial esta mañana. Pueda que nada le ayude a su alrededor, pero el único que siempre permanece fiel será el Señor. Y esto es precioso, porque cuando yo le alabo a Dios y le doy gracias a Dios, ¿qué estoy haciendo sobre mi vida? Reconociendo que estoy en sus manos y que es su poder. Entonces fíjense qué diferencia cuando yo me levanto a recalcarle a Dios todo lo que me hace falta, pero ahorita vamos a hablar acerca de la oración de petición, que a iniciar un tiempo de acción de gracias. Y más cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 12 verso 2, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quizás lo que usted está viviendo, o yo estoy viviendo, o cualquier persona está viviendo, no era la voluntad de Dios, porque es producto del pecado. Pero lo que ahora, después de la oración, usted va a vivir, sí es la voluntad de Dios, porque usted empieza a confiar en el que todo lo ordena, en el que hace todas las cosas, en el que todo lo puede. Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo debemos estar nosotros? Plenamente convencidos de que el que promete es poderoso para actuar en nosotros. Aquí vemos unos requisitos importantes, y es que Abraham fue un hombre que tuvo paciencia y que tuvo fe. Esas dos cosas no pueden estar aisladas de nuestra oración. Yo debo esperar en Dios, no en las cosas ni en las personas, y yo debo creer que Dios está de mi parte. Eso es muy importante cuando nosotros nos acercamos a orar y nos acercamos a hacerle una petición. ¿Y qué pasa? Ahora llevémoslo al contexto natural. ¿Qué pasa cuando sus hijos vienen y lo picotean, le dan besos, la picotean, le dicen que usted es el más hermoso, la más hermosa, la más bella? ¿Ustedes cómo se sienten? Felices. Pidan lo que quieran que lo voy a hacer. Es decir, mejor dicho, podemos estar entre las sábanas y nos piden un favor de esos aburridores, que está haciendo frío, como que no es nada bueno salir, pero por amor a esos hijos se sale y se hacen más cosas. ¿Por qué? Porque fue un hijo que supo acercarse. Y con Dios es lo mismo. No quiere decir que sea un Dios desinteresado, porque aquí se necesita tener pues un corazón también de amor para con Dios. Yo me acerco a Dios y le digo: Señor, tú eres muy bueno y sé que tienes lo mejor para mi vida, quieres lo mejor para mi vida. Por eso yo hoy me acerco a alabarte y a darte gracias y a confiar en que lo que tú tienes preparado para mí es en gran manera bueno. Entonces aquí miremos otra cosa, y es la oración de adoración. Unos puntos dentro de la alabanza. La alabanza la podemos hacer, debe ser audible. Normalmente yo no le digo con mi pensamiento a las personas que la quiero, ¿sí? Imagínense que sus hijos solamente en la mente pasan, la miran y usted tiene que entender que la quieren, ¿sí? Aunque Dios sí conoce nuestra mente, pero la alabanza es una oración audible. Yo tengo que decirle a Dios y oírme que yo le amo, que yo le necesito y que yo estoy agradecidísima con Él por lo que Él está haciendo de mi vida y por lo que está haciendo de mi casa, de mi familia y por todo lo que Él tiene preparado para mí. Entonces la alabanza también puede incluir, la alabanza es audible y puede incluir música. Podemos poner unas canciones donde hablan de la grandeza, de lo que Dios es, de su poder y de todo lo que Él representa. Chévere, porque nos podemos acompañar y por un momentico cantarle a Dios cosas que solamente Él se merece. Pero también es necesario decírselo. Recuerden que, pues sí, uno se acuerda de las canciones que le dedican. Entonces piensen en las canciones que le han dedicado. Pero, ¿qué es más importante? ¿La canción que le dedicaron o las preciosas palabras que le dijeron a usted en su momento, en el momento oportuno? Entonces, sin decir que lo uno sea menos importante, pero creo que el hecho de que yo le diga a Dios cuánto lo amo y cuán agradecida estoy y reconozca que Él es grande, Él es justo, Él es poderoso, allí yo digamos que me estoy ganando el corazón de Dios.
¿Dónde encontramos palabras para decirle al Señor en alabanza? Porque dijimos que alabar a Dios se alaba por lo que Él es. Entonces dice uno, bueno, pero yo solamente sé que es grande, justo, maravilloso y poderoso. Pero ustedes pueden leer en los Salmos y ahí se van a dar cuenta cómo el salmista o los salmistas hablaban acerca de lo que Dios es. Dice que es escudo alrededor nuestro. Él es el que no cambia. Él es el que permanece para siempre. Él es el fuerte. Él es el gran yo soy. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que no duerme. O sea, ahí miramos todo lo que Él es y nosotros podemos hacer una oración de alabanza basado en lo que dice la palabra de Dios y adquirimos léxico, ¿cierto? Para poder nosotros decirle a Dios lo que Él es. ¿Qué quiero decirles? Cuando nosotros entramos y llegamos a Dios con acción de gracias, piensen en esto espiritualmente. ¿Qué ocurre? Caen murallas, se derriba todo aquello que nos estaba separando de ver el poder de Dios, la grandeza de Dios y todo obstáculo que se presentaba para que nuestra oración no fuera respondida. Entonces, podemos entrar en acción de gracias y en alabanza, y esto trae un poder sobrenatural y sobre todo que estamos haciendo lo que a Dios le gusta. Estamos haciendo lo que es agradable a Dios y esto es mejor que todo. En el Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. O sea que bíblicamente dice, entremos por sus puertas. Cuando hablamos de entrar por las puertas, ustedes no entran a la casa si no pasan por la puerta, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a entrar a la casa de Dios, a la presencia de Dios. ¿Cómo van a entrar? Dice, entren por sus puertas con acción de gracias. De una empecemos a darle gracias a Dios. Y por sus atrios, o sea, ahí llegamos a la parte, el área de recibo, digámoslo así, de la presencia de Dios. Dice, y por sus atrios con alabanza. Entonces piensen en esto, abren la puerta para entrar a la presencia de Dios con acción de gracias. Y por sus atrios, o sea, el pedacito que nos separa de ir y entregarnos en los brazos de Dios, lo hacemos ¿con qué? Con alabanzas. Y repetimos, la alabanza nosotros la hacemos por lo que Él es. Y la acción de gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha hecho en nosotros en particular, por lo que Él ha hecho en nuestra familia, bueno, todo lo que queramos dar gracias. ¿Qué pasa con que demos gracias? Edifica nuestra confianza. ¿Qué pasó con Abraham cuando dio gracias? Precioso, porque él no se dio cuenta a qué horas pasaron 25 años. Él fortaleció su fe. Cuando usted abre la puerta de la presencia de Dios y le da gracias, usted está haciendo que en su vida pasen las cosas más rápido, pero no está afanada, preocupada, angustiada, turbada, triste, sino que tiene puesta su confianza en el que lo puede hacer todo. Ahora entonces hablemos acerca de la oración de adoración. La adoración es una actitud reverente a nuestro Dios. Cuando adoramos, esto es una actitud espiritual con la cual nos acercamos a Dios y tiene que ver con nuestra posición física. Cuando entramos en un momento de adoración, nosotros podemos o inclinamos el rostro o nos arrodillamos o estamos buscando una posición física de sumisión y de reverencia. Algunos inclinan el torso, otros se arrodillan, otros levantan las manos declarándole a Dios todo lo que Él es. Entonces, cuando yo adoro a Dios, me sumerjo en Él y tengo una actitud reverente. En la adoración yo le digo a Dios cuán importante Él es para mí y lo que Él representa para mí. Entonces, volvamos a la relación de padres a hijos.
El hijo puede gritarle, te amo, o sea, le puede dar gracias a voz en cuello, pero también se acerca, abraza y dice, cuánto te necesito, cuánto te amo, cuán importante eres para mí. Y ahí estamos hablándole a Dios de lo que Él es y representa para nuestras vidas. Palabras hermosas de cómo adorar a Dios también encontramos en los salmos, pero recuerden que aquí es importante la posición corporal, o sea, cómo yo me estoy humillando, digámoslo así, o acercando a Dios para buscarle. Es una actitud que tiene que ver con mi posición física, pero también es verbal. Yo adoro a Dios, o sea, piensen en la palabra adorar. Entonces, cuando alguien le dice a uno, yo te adoro, ¿qué entendemos? Uy, que nos quiere mucho más, ¿cierto? Igualmente es con Dios. Señor, yo te quiero adorar, quiero decirte, yo quiero exaltarte por lo que tú eres, yo quiero decirte cuánto yo te amo y cuán importante eres para mi vida. Y eso es algo supremamente bello e importante. Ahora, otra cosa muy especial es, otro tipo de oración, es la oración de petición. En la oración de petición, esta es la que generalmente nos motiva a orar, ¿sí? O sea, porque ante una necesidad, bueno, algunos, tal vez algunas otras personas no, pero muchas personas pasan los días y no se acercan a Dios más que de pronto para cuando se van a acostar. Dios mío, en tus manos encomiendo este sueño, te pido que me levantes. Y cuando se levantan, hacen también otra pequeña oración en la ducha, o solamente la oración mientras se inclinan o mientras se levantan, y empiezan a decir, Señor, gracias por este día, y sale. Pero cuando hay una necesidad, recurrimos a este tipo de oración, y esta generalmente es el motivo que más nos lleva a orar o a buscar la presencia de Dios. Todos tenemos generalmente necesidades y peticiones, sean nuestras o de personas que están a nuestro alrededor que necesitan mucho. Y a veces nosotros queremos hacer de Espíritu Santo, digamos, uno quiere ayudarle a tanta gente y se involucra en los problemas de los demás, queriendo hacer más. Pero quiero decirles que lo mejor que hay es orar e interceder por ellos, que este es otro tipo de oración del cual hoy no vamos a hablar. ¿Qué hacemos con la oración de petición? Como su nombre lo indica, es pedir cosas para nosotros, pero debe ser, y aquí está el ingrediente importante, porque pedir cualquiera pide. Su hijo de 10 años le puede pedir una moto. Ahora, ¿usted se la da? No, creo que no se la va a dar. Entonces, la palabra de Dios dice, el secreto aquí es pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso este tema se llama pida y reciba, porque lo importante es que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y para esto vamos a ver un pasaje muy, muy especial en 1 de Juan 5, del 14 al 15. En 1 de Juan 5, del 14 al 15, nos vamos a dar cuenta que pues uno puede pedir mucho, pero pedir conforme a la voluntad de Dios es completamente diferente a cualquier petición. Nosotros debemos encaminar nuestras oraciones y nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Entonces uno siempre tenía, o yo siempre tuve una incógnita, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Si lo que yo estoy haciendo va acorde con lo que dice la palabra de Dios, yo estoy haciendo su voluntad. Pero si yo le pido a Dios determinada cosa y yo actúo metiendo una mentirita, poniendo una mentira, diciendo una cosita, diciendo cosas que no convienen, pues allí yo estoy sacando a Dios de ese propósito o de esa petición. En 1 de Juan 5, del 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos ante Él,
que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces miren esto tan lindo, dice, ¿cuál es la confianza que tenemos? Que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces usted y yo tenemos que revisar algo muy importante, y es, ¿cómo sé yo que Dios me está escuchando? Aquí la clave es entender que Dios me escucha, o saber que Dios me escucha porque yo le estoy pidiendo conforme a su voluntad. Y dice, y si sabemos que nos escucha cualquier cosa que pidamos, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, aquí dice la Biblia claramente, Dios escucha las peticiones que yo hago conforme a su voluntad. Y esto es clave. Entonces uno dice, caramba, yo estoy pidiendo. Entonces, ¿cuáles son las oraciones que hacemos conforme a la voluntad de Él? Entonces, por ejemplo, yo necesito sanidad física, estoy enferma, pero también necesito sanidad emocional y también necesito prosperidad. Y hay un pasaje de la Biblia que todo lo reúne. O sea, este es espectacular. Y ahorita miramos cómo nosotros vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. En 3 de Juan 2 dice la palabra de Dios, oh amado, y ahí yo debo poner mi nombre, oh amada Ángela, anhelo que en todas las cosas seas prosperada y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el anhelo de Dios? El anhelo de Dios es que yo sea prosperada en todas las cosas y que tenga salud, o sea, sanidad física, así como prospera mi alma, sanidad emocional. ¿Cómo yo hago una petición de este tipo? Mire acá, conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que la Biblia dice eso. Yo voy a confesar lo que dice la Biblia. Aquí hago un paréntesis. La oración no está desligada de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la oración de alabanza y de adoración, les hablé dónde encontrábamos los mejores calificativos y referencias para decirle a Dios, están en su palabra. También yo puedo usar mis propias palabras, pero ahí aprendemos bastante. La Biblia, la palabra de Dios, no está separada de la oración. Luego dice la Biblia, ¿qué escucha Dios? Las oraciones que yo pido conforme a su voluntad. Para esto es necesario que nosotros empecemos a tener un estudio regular, diario, de la palabra de Dios, para yo saber qué pedirle a Dios. Tal vez usted no sabía que en la Biblia dice en tercera carta de Juan, en el verso 2, que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Pero si yo conozco ese pasaje de la Biblia, yo puedo pedirle a Dios que me prospere en todas las cosas. Entonces, no podemos desligar la Biblia de la oración. Que el Señor Jesucristo nos dejó el modelo de oración en Mateo 6, que nosotros nos aprendimos desde muy chiquitos, pues en mi casa me lo enseñaron y eso lo aprendí desde muy niña, y era el Padre Nuestro que estás en el cielo. El anterior tema nosotros mirábamos que podemos agarrar el Padre Nuestro, desglosarlo y hacer una oración supremamente rica conforme a la voluntad de Él, conforme a la voluntad de Dios. Pero hay muchas más cosas que nosotros podemos aprender y que dice la Biblia. En la Biblia está escrito todo lo que Dios quiere y tiene para usted y para su vida. Y quiero decirle que es una riqueza tan extraordinaria que nos quedamos perplejos ante todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y hay muchos pasajes en los cuales nosotros podemos pedirle a Dios y hacer que Dios nos dé todo conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo pedimos nosotros conforme a la voluntad de Dios? Tiene que ir ligado a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para esto, miren, con que lean los Salmos, con que lean Proverbios, el libro de Juan, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y las cartas, bueno, toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero si usted es una persona que no ha leído la palabra de Dios, empiece por el libro de Juan, empiece con los Salmos,
El libro de Hechos también es muy lindo, Hechos de los Apóstoles, que fue la iniciación de la primera iglesia después de que Jesucristo ascendió. El libro de Juan nos muestra toda la concepción, nacimiento y obra de Jesucristo aquí en la tierra. Y ahí dice una serie de promesas y de cosas que Dios tiene para nosotros que son en gran manera maravillosas. Entonces nosotros, conociendo lo que dice la Biblia, nosotros podemos hacer oraciones muy, muy poderosas, y eso es lo que nosotros queremos también vivir, ¿cierto? En Colosenses, para que tengamos ahí algunos pasajes, por ejemplo en Filipenses 4:19 es un pasaje que nos habla mucho de la prosperidad financiera. Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues nos suplirá en todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si es prosperidad financiera, Padre, yo creo que tú me suples en todo lo que me falta, conforme, mire esto, es conforme a las riquezas de Dios, ¿cierto? A sus riquezas en Cristo Jesús. Señor, yo creo que tú haces eso en mi área financiera. Por ejemplo, también en Filipenses, en el mismo capítulo 4, dice, Filipenses 4 es también un pasaje precioso, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces estamos pidiendo porque nos sentimos incapaces de trabajar, o incapaces de estar solos, o incapaces de continuar, o incapaces de educar, o incapaces de hacer determinada labor. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hay que declarar? Padre, esta circunstancia yo la puedo vivir porque tengo la fortaleza de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra de Dios también en Filipenses 4:6, por nada estéis angustiados, antes bien por la oración y la súplica sean conocidas ante Dios nuestras peticiones con acción de gracias. ¿Qué dice la Biblia? No debemos estar afanados. Entonces, si usted tiene hoy un afán, una angustia, Filipenses 4:6 puede aplicarlo. Señor, no me afano, no me angustio, porque hoy dejo delante de ti, dice, sean conocidas nuestras peticiones en oración, ¿cierto? Ruego y acción de gracias. Dele a conocer a Dios su petición y despójese del afán y de la preocupación. ¿Qué es esto? Es hacer oraciones en línea con la palabra de Dios, es hacer oraciones conforme a la voluntad de Dios, pero es necesario que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está escrita en su palabra. Cuando yo confieso lo que está escrito en la palabra de Dios, empiezo a vivir una vida diferente, porque miren esto, la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, entre muchas otras, les aconsejo el Salmo 119, porque ahí encontramos que la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios quita la tristeza, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios hace todo lo que nosotros necesitemos. Salmo 119 es un salmo súper completo con respecto a la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y mire esto, cuando necesitamos paz en el corazón, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo. ¿Qué es lo que guarda? Dice la paz de Dios. Señor, no tengo paz, pero yo hoy te entrego esta angustia. Y yo declaro que la paz tuya, que sobrepasa mi entendimiento, guarda ahora mi corazón y guarda mis pensamientos. ¿Qué hacer entonces con la oración? Aquí hay algo súper importante que aprendimos de Abraham. ¿Y saben qué? El hombre estuvo conectado por mucho tiempo en lo que Dios le había dicho. Hay algo importante que nosotros no debemos dejar hacer, y es desconectarnos de la oración de fe que hicimos. Porque arrodilladas a veces y orándole a Dios y teniendo un tiempo súper lindo con Dios, nosotros creemos que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero
empezamos a ver las circunstancias y el tiempo que pasa y podemos debilitarnos. Yo no me puedo desconectar. Y este es un ejercicio que le voy a decir que ponga en práctica y se va a dar cuenta que es mucho lo que nosotros avanzamos en el Señor, en nuestro lenguaje y en conseguir la petición que queremos. Y es esto: por la mañana yo creo que Dios lo va a hacer, pero tengo que seguir con esa misma actitud. ¿Y cómo es? Yo tengo que cuidar mis pensamientos y tengo que cuidar mi boca. Mis pensamientos, si usted empieza a pensar lo malo, quiero decirle que es un pensamiento que no es de Dios. Váyase otra vez a Filipenses 4, es que es muy completo Filipenses capítulo 4. Porque Filipenses 4 dice que yo debo pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es verdad. Entonces, yo no me puedo desconectar. ¿Qué es la verdad? Ojo con esto, y aquí es otra cosa que vamos a aprender chévere. La verdad es lo que está escrito en la Biblia, la verdad de Dios. Mi realidad es diferente. ¿Cuál es mi realidad? Mi realidad es que no tengo, pero yo no vivo por mi realidad. En fe, yo vivo por la verdad de Cristo, por lo que dice su palabra. Entonces, mi verdad es lo que Dios tiene para mí. Mi realidad es lo que yo estoy viendo. Yo tengo que vivir por la verdad de lo que dice la Biblia y no por mi realidad. Sí, pero es que no tengo la plata para pagar las deudas. Esa es la realidad, pero yo no lo tengo que proclamar más. Yo tengo que creer en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que mi Dios me provee, que mi Dios me suple, que el Señor es mayor que esto. En lugar de estar diciendo, no alcanza, no hay, cada vez está más costoso, no podemos. Y uno se envuelve en esas conversaciones. Hablaba en una oportunidad con una amiga aquí en Argentina y hablábamos de los precios de las cosas. Entonces dice, no, pero eso está carísimo, eso no se puede. Y entonces le dije, vamos a ponernos en un ejercicio. Vamos a declarar que Dios nos da el dinero para comprar todas estas cosas. Y ha sido súper lindo porque Dios nos ha llevado a los lugares que son, porque hemos podido, organizar muy bien nuestra canasta familiar y organizar todas las cosas. Pero si yo empiezo a confesar que todo está muy caro y que no alcanza, créame que va a vivir con base en ese lenguaje. Entonces yo no puedo desconectarme de lo que la Biblia dice y de lo que Dios tiene para mi vida. Yo no puedo desconectarme. No se desconecte de su oración. Si usted cree que su hijo va a ser transformado, no lo llame borracho, no lo llame desobediente, no lo llame XYZ. Confiese con fe creyendo que Dios está haciendo un trabajo en él. Su marido, sus hijos, su mamá, sus finanzas, su salud. A veces oramos por salud. Y la sanidad no viene a veces inmediatamente. Yo tengo que seguir confiada en que eso está mejorando. ¿Y eso qué es? Eso es hacer lo que hizo Abraham, llamar las cosas que no son como si fueran. Y usted así como las llama, cuando está orando, en su oración de alabanza, de acción de gracias, de adoración y de petición, tiene que continuar en esa misma sintonía de confesar lo que está escrito en la Biblia. Recuerde que su realidad es una y su verdad es otra. Y recuerde que Dios escucha las peticiones que hacemos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Dice la Biblia que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si hay un área de su vida en la cual no tenga vida, que la consideremos no prosperada, Señor, yo creo que tú has venido para que yo tenga vida y vida abundante. Pero ¿qué es necesario? Como iniciamos el tema, debemos orar en todo tiempo. Debemos buscar a Dios, debemos apartar tiempos. A mayor necesidad, mayor búsqueda. Y no
que no se deje creer esa mentira de que Dios está ocupado, que mis necesidades no, si eso el mundo se está destruyendo, ¿cómo no? ¿Yo qué voy a llegarle a Dios con esta petición? No, Dios es más grande que las necesidades que hay a nivel de todo el mundo. Y usted y yo, dice la Biblia, somos especial tesoro para Él. Pero tenemos que convertirnos en mujeres de oración. Quiero decirle que por la oración de una sola persona, todo un pueblo fue transformado. Fue por la oración de una sola persona. Por su oración, toda su familia puede ser impactada. Yo doy testimonio de eso. Por la oración de una sola persona, mi familia ha sido impactada. Y yo le doy gracias a Dios. No he dejado de orar todavía. No ceso de orar y de darle gracias a Dios porque sé que todos y los que hacen falta van a ser impactados. Si usted necesita una necesidad física, si usted tiene una necesidad física, una necesidad financiera, una necesidad emocional, todo está contemplado en la palabra de Dios. Y allí usted y yo podemos encontrar pasajes que podemos aplicar. Esto es orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y está en el Salmo 23, que generalmente todos conocemos o en alguna oportunidad hemos oído. Si no lo ha oído, pues esta mañana lo va a oír. En este tiempo, en este tiempo especial. En el Salmo 23 habla la Biblia de Jehová es mi pastor y nada me falta. Generalmente tenemos muchas necesidades y nos hacen falta muchas cosas. Y entonces aquí dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. ¿Cómo aplico yo este versículo? Jehová es mi pastor y nada me falta. Sencillamente es apropiarnos de eso. Piensa en Dios como su pastor. El pastor es el que está al cuidado de las ovejas. Las características de las ovejas son que son torpes, casi no ven, necesitan lugares especiales donde abrevarse y donde comer pastos. No comen cualquier pasto. La oveja necesita de un pastor y usted y yo somos las ovejas del Señor. Porque Él dice que Él es el buen pastor, el pastor perfecto. Entonces aquí en el Salmo 23, Señor, yo creo que tú eres mi pastor y nada me falta. Y creo, Señor, que nada me falta en mis finanzas. Creo que nada me falta en mi casa. Creo que nada me hace falta en ningún área de mi vida, porque tú lo suples todo. Nada me falta. Yo esto lo viví y creo que ya ese testimonio lo he contado muchas veces. Y es que a veces las personas dicen, la felicidad está en esto, en tener una casa, en tener un carro, en tener hijos, en casarse. No, en nada de eso está la felicidad. La felicidad está en Cristo y yo lo puedo testificar en el sentido en que para nosotros representaba mucho el tener hijos y la verdad es un regalo de Dios, pero tuvimos la oportunidad de tenerlo y se perdió. Pero aquí comprendí este pasaje. El Señor es mi pastor y a mí nada me falta. Aún sin hijos, yo soy la mujer más feliz, pero ¿en quién? En Él, en el que suple todas mis necesidades. Dice, en lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce y restaura mi alma. Señor, yo te pido que hoy restaures mi alma y creo firmemente que tú lo haces, que tú me llevas junto a aguas de reposo y me conduces, Señor, y restauras mi alma. Eso dice, y ahí sigue, ese es solamente el verso 1 y el verso 2. Dice, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Necesitamos guía y dirección. Aquí dice la Biblia que el Señor nos guía por sendas de justicia. Señor, guíame por sendas de justicia. ¿Qué es esto? Hacer la palabra de Dios el motivo de su oración. Con eso no hacemos oraciones desesperadas ni alocadas. ¿Cierto? Que a veces decimos una cantidad de cosas en oración que no traen ninguna respuesta. Que por el contrario a veces atamos a las personas y nos atamos nosotros mismos. Cuando nos acerquemos a Dios, recuerden cómo lo vamos a hacer. Con acción de gracias, con alabanza y con adoración. Y nuestra petición va conforme está escrito en la palabra de Dios. Revisemos Mateo capítulo 6 y recordemos que yo me tengo que acercar habiendo
pidiendo perdón también, o sea, pedir perdón por mis faltas y perdonando a todo aquel que me ha ofendido. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo cumplimos con todos estos requisitos? Se cumple la palabra de Dios, que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. ¿Cómo estamos demostrando que estamos creyendo? Es porque durante todo el día, en lugar de no voy a confesar lo opuesto a mi petición, sino voy en pro de mi petición. Es decir, Dios lo está haciendo. Creo en el Señor, que Él está obrando en mi vida. Entonces, son una serie de cositas aparentemente como insignificantes, digámoslo así, pero tienen un poder extraordinario. Entonces, no se desconecte de la presencia de Dios confesando lo que nos sirve. Recuerden que la vida y la muerte están en poder de la lengua, dice la Biblia. Usted declare vida, no se dé la oportunidad de declarar algo diferente. Usted declare bendición y no maldición. Para eso es muy importante que lo que oró en la mañana sea consecuente con lo que usted está hablando en el día y con todas las personas. Es cierto que a veces no alcanzan. Si me van a preguntar si me alcanza, le digo no, pues no me alcanza. Pero es diferente a que me hagan la pregunta, no me alcanza para esto, a que yo esté llamando a decir, es que la plata no rinde, no alcanza, todo está muy caro. O es que empezamos a atar. Mire, la palabra de Dios dice que el hombre se enlaza con los dichos de su boca. Usted confiese que una persona es terrible y se va a portar así, terrible. Usted confiese que su hijo es un desobediente y su hijo se va a volver un desobediente. Es más, va a actuar en más desobediencia porque yo lo enlazo con los dichos de mi boca. Pero sí, en oración yo declaro, Señor, tú haces de mi hijo el más obediente. Y aunque lo vea haciendo cosas en desobediencia, yo declaro que Dios lo transforma. Señor, tú lo estás haciendo. Hijo, no es correcto que hagas eso. Vamos a hacer esto en obediencia. En lugar de decir desobediente, ¿por qué hace esto? Entonces, fíjense la diferencia. Nosotros tenemos que actuar en consecuencia de lo que estamos orando. Entonces, orar es algo maravilloso, es una herramienta preciosa que Dios nos dio. Y tenemos que conseguir todo lo que queremos. Para eso es necesario, vuelvo a recordarles, no ser perezosas. Tenemos que orar, apartar tiempos para orar. Tenemos que ser imitadores ¿de quién? De los que lo hicieron bien. En este caso hablamos de Abraham, ¿cierto? Tenemos que perseverar y tenemos que nosotros esperar pacientemente, porque Dios llega en el momento perfecto. Dios no se atrasa ni se adelanta. Si se atrasa es porque yo, con mi confesión, estoy diciendo lo contrario. En otro tema, yo les explicaba que la oración era como hacer una sopa. Y teniendo la sopa ya casi lista para comer, le agregamos un pedazo de pollo crudo. Luego tenemos que volver a esperar que ese pedazo de pollo crudo se cocine para podérmela comer. Ya tenemos todos los ingredientes de la oración. No le pongamos pedazos crudos a esa sopa, o sea, digamos a esa oración que ya tenemos. Ya se va a dar. Yo tengo que actuar en consecuencia con eso. Esto es precioso y maravilloso. Y sabiendo que Dios, quiero decirles, Dios quiere lo mejor para nosotros. La Biblia dice que el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros y no de mal. O sea, Dios quiere lo mejor para su vida y para mi vida. Luego no tenemos que estar preocupados, afanados, angustiados, pensando en que Dios no tiene lo mejor para nosotros. Anule esos pensamientos porque no son de Dios, son del enemigo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo debo actuar en consecuencia a eso, pensar en eso, hablar eso, confesar eso en línea con la palabra de Dios. Entonces, con base en esto, ya tenemos una herramienta espectacular y es orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a abrir la puerta? Con acción de gracias. ¿Y cómo entramos a la sala de recibo?
con alabanzas. ¿Y qué vamos a recibir de nuestro Dios? Que nos responda en todas las cosas que estamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿Y su voluntad dónde está? Está escrita en su palabra. Entonces tenemos todo para conseguir lo que necesitamos en oración. ¿Qué les parece entonces si oramos? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, en este tiempo especial, por tu palabra, por tu presencia y por enseñarnos, Señor de los cielos, que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que debemos perseverar, Señor, que para ti no hay nada imposible, dice tu palabra, que de ti tenemos todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Que tú nos, Señor de los cielos, que tú no nos pones en tentación, Señor, porque tú no tientas a tus hijos. Tú quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Y yo te doy gracias en esta mañana y bendigo tu nombre, Señor. Y hoy te doy gracias por tu grandeza, Señor. Hoy bendigo tu presencia, Dios, y te alabo porque tú eres Dios, porque tú eres grande, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres grande en amor, en paciencia. Señor, tú eres grande en poder, Dios. Y sabemos que para ti no hay nada imposible. Y te doy gracias, Señor, porque tu grandeza excede a mis necesidades. Gracias, Señor, porque tú estás por encima de todo. Señor, gracias, Padre de los cielos, porque hoy nos has enseñado. Dele gracias a Dios por su necesidad ahí, por su necesidad, y dígale: Señor, gracias porque mi necesidad está en tus manos. Y si usted nunca ha hecho la oración de fe, donde entregue su corazón y su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito y te invito a que entres a mi corazón. Te entrego mi corazón y te entrego todo mi ser. Y te pido, Señor, que hagas de mí la mujer que tú quieres que yo sea, o el hombre que tú quieres que yo sea, Señor. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz, que tú resucitaste y que en la cruz dejaste, Señor, llevaste todas mis maldiciones, todo mi dolor, toda mi angustia. Y hoy confieso y declaro, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi hacedor y que yo soy tu hija, que tú me escogiste y que tú me llamaste para vivir una vida diferente, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, Dios de los cielos, porque tú obras y actúas con poder y con autoridad. Y hoy creo que soy tu hija, tu especial tesoro, tu escogida, tu llamada y tu apartada. Y hoy quiero, Señor de los cielos, darte gracias, porque sé que tú tienes el control de mi vida. Hoy quiero entregarte mi petición. Ahí donde usted está, entréguele la petición a Dios. Y también dígale hoy: tú estás por encima de mi necesidad, Señor. Tú, Dios de los cielos, concedes todo lo que te pidamos conforme a tu voluntad. Y te pido, Señor, que me ayudes conforme a tu voluntad, que me guíes, que seas tú, Señor de los cielos, llevándome a hacer tu voluntad en todas las cosas. Gracias porque tú pones, Señor de los cielos, en mí todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que viene de ti. Gracias porque tu deseo es que seamos prosperadas en todas las cosas y que tenga salud así como prospera mi alma. Señor, te bendigo en esta mañana y te doy gracias. Y glorifico tu nombre, Dios. Y te doy gracias porque sé que tú escuchaste nuestra oración. Y porque sé que soy tu hija, tu especial, tu escogida, tu heredera, tu llamada y tu apartada. Que no estoy sola, porque tú estás conmigo. Hoy te bendecimos y te damos gracias en este día.
y nos quedamos delante de tu presencia, Señor. Y hoy declaramos, Padre de los cielos, ya para terminar, que no somos perezosas, sino imitadoras, Señor de los cielos, de los que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Y así lo declaro, Padre de los cielos. Declaro que tenemos paciencia. Declaro, Señor, que somos mujeres que adoramos, alabamos y oramos al Señor con perseverancia, creyendo que tú eres mucho más, Señor de los cielos, y tienes mucho más para darnos conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, por este buen día. Gracias por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Amén.